Buenas tardes a todas, a todos. Gracias por su presencia esta tarde de jueves en el diplomado. ¿Qué diplomado es? Filosofía, filosofía del derecho. Déjenme ver cuál es el nombre exacto porque se me olvidan los nombres. Me sé el nombre de la clase, Epistemología. no. Epistemología jurídica. Miren, nada más. Y yo estaba diciendo otra cosa. Bueno, pero es que vamos a hablar de filosofías positivistas y hermenéutica. Y entonces, bueno, es el módulo de el día de hoy y de mañana. Vamos a hablar de temas un tanto cuanto áridos y luego vamos a empezar a hablar de la relación con el derecho. Todos hemos escuchado hablar, o todas ustedes han escuchado hablar del positivismo jurídico, pero como saben, el positivismo jurídico se adscribe a una corriente, bueno, fue influida por una corriente de pensamiento que fue la filosofía positivista. Habrán escuchado hablar de Augusto Comte, ¿no? Que tuvo una obra influyente, ¿no? Que proponía una forma de aproximarse al conocimiento, que era también una respuesta, fue una respuesta a otras formas, digamos, de conocimiento, y que tienen que ver, nos podremos ir hasta los orígenes mismos de la filosofía, ¿no? Vamos a hacer una pequeña digresión para ver en dónde se coloca el positivismo filosófico, primero como filosofía, como disciplina de conocimiento, como epistemología, ¿no? Y después, cómo se posiciona con relación a el debate filosófico, ¿no? ¿Qué es lo que propone con relación a otras corrientes filosóficas? Y entonces, a partir de eso, vamos a ir trazando como la relación con el derecho. Desde luego, vamos a hablar también de hermenéutica, eso de manera más profunda el día de mañana, y me parece que vamos a tener una continuidad de clases también lunes y martes, porque hablaremos de hermenéutica e interpretación. Entonces, bueno, vamos a ir relacionando como doctrinas filosóficas. Lo que diga ahorita va a ser importante para hablar después de hermenéutica, ¿no? Porque tiene una serie de relaciones, digamos, ¿no? Y en buena medida la hermenéutica y el positivismo son filosofías contrapuestas, ¿no? Aunque no necesariamente el positivismo responde de manera directa a la hermenéutica como tal. Vamos a ir como definiendo las corrientes. No me presenté, perdón, para quienes no me conocen o quienes no habían tomado alguna clase conmigo. Soy Alonso Vázquez Moyer, soy profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, entonces decía, es importante ver en dónde se colocan las doctrinas, ¿no? Las doctrinas filosóficas. Y en el caso del positivismo, ahorita positivismo filosófico como propuesta, y veremos algunas de las ideas más importantes que fueron estableciéndose y luego vamos a trazar la relación con el derecho, ¿no? Decía, habrán escuchado alguna vez, y quiero que me digan, que me ayuden un poquito, este concepto que es la metafísica, ¿no? Seguramente lo han escuchado, y no sé si lo hayan escuchado en la filosofía, como propuesta filosófica. Si alguien ha escuchado metafísica, no importa la idea, que puede ser que entiendo por metafísica, que entienden ustedes por metafísica, pues adelante, ¿no? Dígame a alguien, si no voy a escoger a alguien democráticamente, mejor. ¿Qué entienden por metafísica? ¿Qué es la metafísica? Y a partir de ahí posicionamos, ¿no? ¿Cuál es el debate filosófico que se da entre la metafísica y el positivismo? Porque es importante entenderlo y lo vamos a rescatar. La metafísica no la vamos a dejar olvidada porque la vamos a rescatar cuando hablemos de hermenéutica desde el punto de vista de Hegel, ¿no? Y desde el punto de vista de Husserl y desde el punto de vista ay, se me olvidó ahorita el autor alemán Heidegger, más que de Hegel, de Heidegger, ¿no? Que tiene este libro de fenomenología del... No, me estoy confundiendo entre Heidegger y Hegel, perdón. Ay, perdónenme, por favor, ahorita se me olvidó el nombre del libro, Ser y Tiempo, ¿no? De Heidegger. Y vamos a ver ahí cuál es la propuesta con un rescate, finalmente, de la metafísica. Por aquí tenemos un comentario que nos dice que la metafísica son conjunto de pensamientos sobre algún tema a tratar, sí, de manera general, pero que tienen un componente. Si ustedes algún día tienen alguna curiosidad por irse a los debates, a los diálogos de los presocráticos, ¿no? A los poemas presocráticos, ¿no? Hay un librito que edita el Fondo de Cultura Económica que se llama así Los Presocráticos, y vamos a encontrar varias cosas interesantes ahí. Primero, una forma argumentativa, que es una forma poética, ¿no? Poema de Parménides,
Y el debate fundamental de los presocráticos es sobre la sustancia, la esencia de las cosas. Y hay cosas bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, por ahí Heráclito pensaba que la sustancia de las cosas era algo parecido, claro, intuitivamente, porque no tenía un método de comprobación, cosa importante para el positivismo, que la sustancia de las cosas era como algo que tenían en común todas las personas y que se parecía mucho en su argumentación a los átomos, aunque no los denomina de esa forma. Y luego se preguntaban otros, ¿no? Heródoto, etcétera, si era el agua, o sea, cuál era la sustancia, pues, primigenia que componía a todos los objetos que nos rodeaban, ¿no? Era la pregunta por el ser, era la pregunta ontológica, ¿no? ¿Qué es la sustancia fundamental que hace de las cosas y de las personas que sean y que tengan esas propiedades? Y luego viene, desde luego, la pregunta deontológica, pero que sigue siendo metafísica en tanto que es algo que no se puede demostrar por un lado. Después viene Kant en la crítica de la razón pura a decir justamente eso, ¿no? No es que no exista, no es que no pueda pensarse sobre eso, pero es indemostrable. La existencia de una sustancia, no en términos físicos, ahorita vemos cómo resuelve esa problemática el positivismo filosófico, sino en términos, decía, de el ser. La pregunta por el ser era, aunque sí se preocupa por una sustancia fundamental, pero ¿qué es lo que hace que una persona sea así como tal, ¿no? ¿Cuál es la esencia, pues, de las personas, ¿no? La esencia del espíritu, por eso después vemos y mencioné a Hegel con la fenomenología del espíritu, que le hace toda una historia o una historización de la filosofía, pero entonces eso, ¿no? La sustancia fundante del ser. ¿Y qué es el ser? Que es estar en un lugar determinado, qué es lo que lo compone, y esas eran una serie de preguntas que se van haciendo los presocráticos, los socráticos posteriormente, ¿no? Y obviamente también preguntas deontológicas, ¿no? Del deber ser. Pero todo eso, pues, era inasible en muchos sentidos, ¿no? Argumentable, finalmente, ¿no? Ahí están los diálogos de Platón, donde Sócrates hace todas sus disquisiciones en torno a la ética, en torno a, no, digamos, problemas humanos fundamentalmente, y también problemas como de la conciencia, problemas de la razón, pero todo a partir de cosas que no podían ser demostradas, digamos, de manera material. Bueno, entonces eso como preámbulo, ¿no? Digamos, la parte metafísica, nos vamos a abocar un poco más ahí a la clase mañana cuando hablemos de hermenéutica. Esto es solo para posicionar al positivismo filosófico como una corriente que empieza a tratar de, por un lado, sistematizar el conocimiento, pero llegar a lo que se pensaba como conocimiento verdadero. ¿Y qué es el conocimiento verdadero? Según el positivismo, es el conocimiento que es demostrable. ¿Y cómo puede ser demostrable? Pues a través de una forma de llegar al conocimiento, ¿no? Esto no quiere decir que otras formas filosóficas, la propia metafísica, no tenga métodos, ¿no? No hay que confundir positivismo con metodología. Efectivamente, las ciencias positivas, las ciencias demostrables, empíricas, tienen un método positivo, discutiremos esa parte, pero no confundir, pensar que solo en el positivismo hay método, ¿no? El método es una serie de pasos para llegar a un fin, y había método antes de que la filosofía describiera cuáles eran los pasos, ¿no? Había método desde que se podía predecir y se construía, ¿no? Se edificaban palacios y entonces había conocimientos de ingeniería, de arquitectura, de matemáticas, de cimentación, o para ver las estrellas y poder predecir las estaciones, pues, del año, ¿no? De tal forma que método y positivismo no necesariamente están ligados, aunque en el positivismo hay una propuesta de metodología. Bueno, entonces, hablando de esta parte, ¿no? Del ser, del deber ser, que era, siguió siendo durante mucho tiempo una pregunta fundamental, empezamos a encontrar este otro concepto que también es difícil y ha sido motivo de muchos debates, digamos, filosóficos y epistemológicos, que es la razón, ¿no? Desde la propuesta, digamos, platónica, socrática, la razón es algo inherente a las personas, pero es un ejercicio de reflexión, ¿no? Que nos va a llevar al conocimiento, que nos va a llevar a la verdad, suponiendo que hay tal cosa como la verdad, pero en una propuesta que decía epistemológica y metodológica,
que no es la misma que la del positivismo. Insisto, estamos como viendo una serie de debates en torno a preguntas sobre las cosas, sobre las personas, sobre sus relaciones. Y entonces, por un lado, el espíritu, los fundamentos del ser y luego el quehacer de las personas, las cuestiones ontológicas y deontológicas, ¿no? Entonces, aparece este concepto de razón, primero ligado, decía, a la idea socrática, y posteriormente va transformándose, ¿no? Por ahí en el discurso del método, René Descartes hace una propuesta sobre qué significa la razón, qué es, ¿no? Y ya de manera muy metódica para llegar al conocimiento verdadero. Otra preocupación que también está desde los presocráticos, está en Platón, ¿no? En Gorgias, por ejemplo, aparece, ¿no? Y en Critias está como esta idea de cómo saber que el conocimiento que adquiero es efectivamente conocimiento y no, por ejemplo, una creencia, cómo diferenciamos una de la otra, ¿no? Y lo que viene a hacer Descartes, ¿no? Pasada la guerra de los 30 años, ¿no? Y ya pasadas como ciertas coyunturas políticas, es importante decirlo porque Descartes era un tipo ya como muy oscuro, ¿no? Su vestimenta, su argumentación, así como muy seria, ¿no? No, siendo que unos cuantos años antes se había escrito una obra literaria que se llama Gargantúa y Pantagruel, en donde pues, es muy divertido, ¿no? Es un gigante que orina ahí todo París, ¿no? Y lo inunda, y de pronto encontramos ya como ideas no solo de la razón, sino como muy estructuradas del conocimiento verdadero, ¿no? Sacaban como estos chistes, sacaban las bromas, porque justamente habían pasado periodos de guerras. Y entonces la preocupación ya es menos la diversión y más cómo llegar otra vez al conocimiento verdadero. Y entonces Descartes escribe este tratado del discurso del método, ¿no? De las meditaciones metafísicas, pero todavía queda esta parte inacible, todavía quedan estas ideas sobre el espíritu, sobre el alma, sobre Dios mismo, y que eran una preocupación filosófica, ¿no? En el sentido de que se pensaba que había una sustancia fundante del ser y que también había esta facultad, voy a bajar un poquito la voz, perdón, no es necesario que hable tan fuerte, esta facultad inherente a las personas que tenían para distinguir lo bueno de lo malo, por ejemplo, ¿no? En Sócrates es el mismo planteamiento de Kant cuando habla del imperativo categórico, y lo razonable de lo que no lo era, que es la propuesta de Descartes. Entonces, el positivismo filosófico en el siglo XIX, pasadas las turbulencias de la Revolución Francesa, ¿no? En donde observamos pues, cambios políticos abruptos, sociales, ¿no? Se trata de descubrir nuevamente una cierta, sí, esencia del orden social, pero bajo una metodología y bajo una pregunta. En cuanto hace a las ciencias físicas, había ya un desarrollo importante, ¿no? Científico, demostrable, cuantificable, matematizable, ¿sí? Y entonces está, por un lado, estas ideas metafísicas, ¿no? En cuanto a la esencia del buen comportamiento, del ser, etcétera. Por otro lado, el desarrollo de las ciencias físicas, entendido pues las ciencias naturales, que ya mostraban, como decía, un desarrollo importante y que podían hacer como grandes cosas y que habían demostrado que los factores externos y sobre todo el factor humano, en términos más estrictos, ¿no? O sea, la subjetividad, la persona que ejecutaba un experimento, o al menos eso se creía, que realizaba una ecuación matemática o que demostraba alguna verdad científica natural, un fenómeno natural a partir de proposiciones matemáticas y físicas, no intervenía, insisto, eso se pensaba, después vinieron a desmentirlo, pero no intervenía en la naturaleza del fenómeno. De tal suerte, si yo, por ejemplo, dijera que hoy fue un día caluroso, la Ciudad de México, hoy fue un día caluroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la temperatura media en la Ciudad de México no llega a los 30 grados y hoy estuvimos muy cerca de eso, ¿no? Entonces, bueno, bajo ese parámetro puede uno considerar que fue un día caluroso y hay una medición, hay una cuantitivización de la temperatura y que me permite llegar a una conclusión válida y cierta, ¿no? Desde luego, hay otros elementos que pueden jugar ahí. Yo puedo afirmar que es un día caluroso, yo que no estoy acostumbrado a temperaturas más arriba de 30 grados,
pero habrá una persona, no sé, de la costa o de otro lado, que esa es una temperatura bastante agradable, que está acostumbrado a temperaturas de 40, 45, ¿no? Igualmente, si hay una persona que no está acostumbrada a temperaturas bajas, aquí mismo en la Ciudad de México, 10 grados parecieran que fueran muy fríos, ¿no? Es decir, lo que intenta, pues, las ciencias positivas es establecer, las ciencias naturales, perdón, es establecer una especie de verdades en donde, si bien puede jugar el elemento subjetivo, se pueda cuantificar, se pueda demostrar, en este caso, la temperatura, y tengamos parámetros más o menos racionables para hacer afirmaciones, para hacer proposiciones y para predecir sobre todo. Las ciencias naturales revelan en esos momentos, y que se siguen revelando como, disciplinas que tienen una muy buena capacidad de predicción. Se pueden predecir los fenómenos meteorológicos con más o menos buen porcentaje de probabilidad, pero hay otros acontecimientos como el día, la noche, la gravedad que se puede calcular, ¿no? Que tiene una velocidad cierta y conocida, por lo menos bajo ciertas circunstancias, pero que depende, ¿no? Que se puede formular. Iba a decir depende de la masa del planeta, pero bueno, para no complicar esto demasiado, ¿no? Que se puede formular matemáticamente y que es válida siempre en ciertas condiciones. Por ejemplo, en la Tierra, pues siempre va a ser prácticamente la misma, la aceleración, ¿no? Y esto, insisto, permitía que en las ciencias positivas, perdón, en las ciencias naturales se hicieran predicciones acerca de cuestiones tanto climáticas como de otro tipo de fenómenos igualmente naturales, ¿no? Y con eso tomar decisiones. Bueno, entonces, a partir de esas dos cosas, ¿no? A partir de una preocupación de toda la filosofía de encontrar verdades que pudieran establecerse como tales y distinguirlas de aquellas que fueran meras proposiciones, es decir, distinguir el conocimiento verdadero de aquel que no lo era, y con una corriente científica que hacía proposiciones de cierta universalidad, demostrabilidad, replicabilidad, comprobabilidad, y que se podían enunciar como leyes, ¿no? La ley de la gravitación universal, la ley de gravedad, como decía, ¿no? Y una serie de otras, por las leyes de Newton, ¿no? Entonces, en ese desvelo y en medio de esa polémica o de esa discusión filosófica, aparece, déjenme pasar la presentación, aparece Augusto Comte, ¿no? ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Como ven, tengo muchas ventanas abiertas. Aparece Augusto Comte, que él propone, junto con Simon, esta idea de que podían existir, déjenme nada más ver que yo pueda, porque luego, ¿saben qué pasa? Que luego no puedo ver. ¡Ay, Chihuahua! No, perdón. A ver, no. Ya estaba subtitulando mi conversación. Es que luego no puedo ver las pantallas, y lo que me pasa con no ver las pantallas es que de repente me puedo desconectar y no me doy cuenta. Decía pues, entonces, la filosofía es una disciplina de conocimiento que tiene que ver con responder una serie de preguntas que ya habían sido argumentadas, que la metafísica se preocupa por la sustancia, por la ontología de las cosas, y en cambio la física y las ciencias naturales, que habían mostrado un desarrollo importante, que proponen al mundo como una cosa en sí, como las cosas se muestran realmente. Eso es un problemón, ¿no? Decir cómo se muestran realmente, lo ejemplifiqué con lo de la temperatura, ¿no? O sea, ¿realmente hizo calor hoy en la CMG? Bueno, pues depende de la persona. Si eres una persona calurosa, dirás que sí. Si eres una persona de los trópicos, pues dirá, pues más o menos, ¿no? Estaba agradable. Y así. Entonces, pero bueno, la propuesta es que se pueden establecer parámetros de cierta universalidad. La propuesta es que son universales, yo estoy matizando, ¿no? Pero bueno, parámetros universales, replicables, verificables y que no dependen del sujeto. Ya vimos que sí dependen, pero bueno. Entonces, es una preocupación tanto filosófica que las ciencias naturales aparentemente han respondido bien, ¿no? Proponen modelos atómicos, proponen, como decía, ¿no? Leyes universales para explicar la recurrencia y la ocurrencia de fenómenos, etc. Y entonces Comte hereda de esta época la creencia, por un lado,
de que luego de la Revolución Francesa, ¿no? Luego de todas estas convulsiones, que, insisto, estamos en una revolución científica de las ciencias naturales y que se pensaba además que se podía, o que el progreso era una idea necesaria de la humanidad, o sea, que la humanidad estaba evolucionando constantemente, ¿no? No únicamente en términos físicos, ¿no? Sino en términos de alcanzar mayor conocimiento, mayores satisfactores, ¿no? Estamos en plena también auge de distintos tipos de revoluciones sociales, no solo transformaciones políticas. Y entonces, pues hay esta idea en ese momento, ¿no? De que el progreso es algo deseable, posible, alcanzable, y que además es a través de los métodos de las ciencias naturales que se llega a conocimiento universalmente válido. Pero eso era para las ciencias naturales, ¿no? Que, insisto, podían describir fenómenos, hacer proposiciones generables y generalizables, replicables. Y entonces, influido por esto, influido por estas ideas, pensando que el progreso es una condición sine qua non de las personas, de la humanidad, pues, entonces empieza a pensar, por un lado, que el ser humano, que las personas, son un ser histórico, pero progresivo en una idea lineal del tiempo, ¿no? De cada vez mejor y divinizable. O sea, semejante a dioses, ¿no? Entonces, tiene primero una obra que se llama Consideraciones filosóficas sobre las ciencias y los sabios, Consideraciones sobre el poder espiritual, y su libro más importante, o su libro más influyente, que es El curso de filosofía positivista, ¿no? Entonces, en estos libros, él propone un sistema de política positiva, un catecismo, que así le llama positivista, porque muestra la necesidad de integrar, de unificar estas nociones de orden, ciencia y progreso. Entonces, hay una propuesta igualmente de conocimiento, de cómo llegamos al conocimiento verdadero, acompañada de una intención en donde a lo que nos va a llevar, pues, las ciencias sociales, a lo que él le denomina sociología, que en realidad él estaba pensando en física social, era llegar, así como las ciencias naturales llegaban a leyes universales, demostrables, replicables, era descubrir justamente esas leyes en la humanidad. ¿Cuál era la propuesta entonces? Que así como la naturaleza está gobernada por leyes, y que uno las puede enunciar, pero ahí están, ¿no? Uno las puede escribir, uno las puede entender, las puede matematizar, pero no dependen de esa matematización para que sucedan. No depende de que yo conozca la ley de gravitación universal para que los planetas giren en sus órbitas, ni para que sucedan fenómenos meteorológicos. Lo único que sucede es que yo encuentro las herramientas. No es esta la propuesta de Comte, ¿no? O sea, nada más estoy diciendo que las leyes existen independientemente de que se tenga el poder. Las leyes naturales, ¿no? El poder de entenderlas, de matematizarlas, de replicarlas, etcétera, ¿no? O sea, el conocimiento es una herramienta para descubrir fenómenos, describirlos y poderse anticipar a los mismos, pero estas se cumplen independientemente de que yo las pueda enunciar o no, de que las pueda conocer o no, ¿no? Y de esto pues tenemos muchos ejemplos. Insisto, yo puedo no saber qué significa la primera ley de Newton y sin embargo se cumple, ¿no? Entonces, bueno, esa parte, pero él piensa que igualmente, así como la naturaleza está gobernada por leyes con estas características, ya no vuelvo a decir universal, pero bueno, con estas características, la humanidad también, ¿no? Y que nada más se trata de describir a la humanidad, las relaciones sociales, las relaciones políticas, y que, insisto, se pueden enunciar, nada más falta hacer observaciones, así como para describir las leyes físicas, las leyes naturales, hace falta observaciones y sistematización y propuestas metodológicas, pues igualmente pasa para las ciencias naturales, ¿no? De tal forma que también propone una especie de escisión con la filosofía, no una filosofía que se base en la especulación, no una filosofía pues que vaya tratando de buscar la sustancia de las cosas, si es que tal cuestión existe, sino que se aboque al conocimiento verdadero, y ese conocimiento verdadero será el demostrable, ¿sí? Y será demostrable en la medida en que pueda replicarse, y será replicable en la medida en que haya una forma de llegar a generalizar leyes para todos los fenómenos sociales, ¿no? Que era la intención de escribirlo, ¿no? Entonces, bueno,
Comte, pues, concibe a la ciencia, y la propuesta filosófica es esa, es una reflexión que se aplica, es un arte operatorio, ¿no? Y esa parte, además, la ciencia tiene un componente moral para Comte, porque será aquello que nos permita alcanzar la felicidad, ¿no? Había otro filósofo también que tuvo su parte de jurista, ¿no? Que era Francis Bacon, que decía que la felicidad humana era resultado de la técnica del desarrollo material, y en cambio la filosofía de Comte es a partir de esta nueva ciencia que él propone, la física social o la sociología, ¿no? Que tiene en sus orígenes esta idea de que el conocimiento, bueno, de que se pueden describir, predecir, generalizar los acontecimientos sociales como se puede hacer con los acontecimientos naturales. Entonces, lo que está buscando Augusto Comte en su propuesta, ¿no? Además de debatir, además de continuar este debate entre el conocimiento verdadero y lo que no es conocimiento y cómo llegar al mismo y cómo separarse pues de la metafísica que no nos va a conducir a ello, es encontrar una ley fundamental, ¿no? Una ley, una serie de leyes fundamentales como en la naturaleza, y que además decía, así como con los fenómenos naturales, se puede encontrar una ley única que pueda explicar un campo determinado de fenómenos, que es de influencia newtoniana, ¿no? Bueno, y propone también en esta idea la ley de los tres estados, ¿no? La primera etapa de la humanidad, dice, fue una etapa teológica, decíamos, es un ser histórico, la humanidad es un acontecimiento histórico que evoluciona conforme va alcanzando el conocimiento, y entonces la primera etapa de la humanidad fue etapa teológica, ¿no? En donde había explicaciones religiosas, mágicas del pensamiento humano, ¿sí? En donde, pues, los dioses eran como la explicación a las preguntas, inclusive para fenómenos físicos, ¿no? O sea, naturales. Luego se sobrepasa, insisto, es una idea lineal del tiempo, ¿no? En donde cada sociedad, cada grupo humano, pues va transitando de una a la otra en una idea evolutiva de las cosas, ¿no? Después viene Hegel a hablar de la dialéctica, que es otra cosa, pero la propuesta de Comte es pues esta, ¿no? Etapa por etapa, que nos van a conducir en última instancia a esta etapa de felicidad de la física social y de encontrar leyes generalizables, replicables para explicar a la sociedad, su surgimiento, su desarrollo y conducirlas, obviamente, así como las ciencias naturales pueden predecir fenómenos, pues aquí podemos predecir también las finalidades de la sociedad y alcanzarlas de manera relativamente sencilla, ¿no? Entonces, una vez que pasaba este primer estado teológico, encontramos el estado metafísico, en donde las personas sustituyen los agentes sobrenaturales por fuerzas arbitrarias, ¿no? Que son, de acuerdo con Comte, son verdades inherentes a los seres diversos del mundo. Es lo que se conoce como metafísica, ¿no? La esencia de las cosas, pero que le llama fuerzas arbitrarias en tanto que se trata de meras intuiciones, por un lado, es decir, no hay una investigación empírica de por medio, o sí, pero es más que nada intuitiva, y entonces, pues cosas que finalmente hablar de sustancia, hablar de esencia, son indemostrables, ¿no? Y entonces, superadas estas etapas, el hombre, las personas, alcanzamos un estado positivo, ¿no? Tiene, otra vez, por si hiciera falta, lo repito, tiene componentes políticos y morales, ¿no? En tanto que, por un lado, alcanzar la felicidad, una forma de alcanzar la felicidad, a través de una evolución que dice siempre sucede, ¿sí? No es privativo de Comte. En toda esa época y hasta bien entrado el siglo, bueno, no bien entrado, pero hasta principios del siglo XX se creía como el proceso, perdón, en el progreso, como motor de cambio, ¿no? Tenía sus aristas ya en el siglo XIX. Si uno lee a Charles Dickens, pues verá que no era un convencido propiamente del progreso, porque él empieza a ver como el lado B, ¿no? El lado oscuro del progreso, el trabajo infantil, la explotación, la contaminación, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí había una especie de fe en que las cosas mejoraban, ¿no? Y que se lograban con base en el conocimiento, con base en la transformación del entorno, y que esto mejoraba las condiciones de vida. Y claro, las mejoraba en algún sentido, ¿no? También las empeoraba en alguno otro. Bueno, no era equitativa la repartición de las cosas, pues, ¿no? En fin, el chiste es que hay este componente político, evolutivo, una concepción de la historia como un continuo, ¿no? Un continuo mejoramiento, y que también
nos llevaba a una etapa de felicidad. Entonces, en esta última etapa, las dos etapas primitivas de la humanidad, una vez que eran superadas, alcanzaba o se alcanzaba el estado positivo, ¿no? Y en esta era positiva, lo que dominaba, perdón, era la ciencia, la experiencia y la visión racional del mundo. Claro, es difícil hablar de razón desde el punto de vista del siglo XXI, porque ha tenido sus propias complicaciones hablar de razón y no están exentas de ciertos positivismos actuales. Ahorita vamos a ir a eso, ¿no? Ahorita quedémonos con la idea de razón, no tanto desde el punto de vista socrático que mencioné de la razón es algo que nos permite no solo distinguir lo verdadero de lo falso, sino lo malo de lo bueno, un componente moral, desde luego, ¿no? Pero que Sócrates lo sostiene prácticamente en todos los diálogos, es particularmente interesante cómo lo hace en Gorgias y en Critias, que ya cité, de cómo distinguir esto, ¿no? Lo bueno de lo malo en términos morales, pero la moral no solo era la costumbre, sino una capacidad que te da el raciocinio. Lo retoma Kant, ¿no? Cuando habla del imperativo categórico, que también es un ejercicio de pensamiento en donde no solo pienso en las consecuencias de mis actos, sino cómo estos podrían considerarse como leyes universales, ¿no? Y en cambio, en el caso de Comte, cuando habla de razón como algo demostrable, ¿no? Que no se le atribuyan a fenómenos ajenos a las formulaciones científicas, el porqué de los fenómenos, ¿no? Que hay una explicación racional, quiere decir que hay una explicación que tiene que ver con lo demostrable, con lo científico, con lo verificable, ¿no? Entonces, una visión racional del mundo en esta propuesta sería aquella que no dependiera de factores que no fueran verificables, que no fueran comprobables, ¿no? Y bueno, como decía, la idea de evolución histórica, que es un componente importante de la propuesta de Comte, es una serie evolutiva rígida, ¿no? O sea, sucede así y de esta manera en todos los casos, ¿no? También Comte distingue los hechos positivos, ¿no? La ciencia, dice, es sobre todo experimental, aunque parta de hechos particulares, ¿no? Pero se interesa por leyes generales, que es lo que decía. Como un fenómeno, como la lluvia, está gobernado por leyes universales, ¿no? De los gases, por ejemplo, ¿no? La condensación que sucede del agua, bueno, todos estos fenómenos que son empíricamente verificables y que no dependen de la enunciación que de ellos se haga para que sucedan y que no depende de quién observe el fenómeno de la lluvia para que suceda la lluvia, ¿no? O sea, también tenemos como segunda parte, esto de verificable, demostrable, tiene que ver, ya lo había comentado, con prescindir del elemento subjetivo. No importa quién lo diga, no importa quién enuncie la ley de la gravitación universal, se cumple. No importa quién deje caer un objeto, cae a la misma velocidad. O bueno, tiene una aceleración similar, claro, depende de la fuerza con la que lo deje caer, pero finalmente cae por la misma razón. Y si yo tengo la aceleración porque, no, cumpliendo las leyes de Newton, porque hago una fuerza y pongo una fuerza sobre un objeto, este no se va a acelerar si lo hago yo, aceleras a otra persona. Lo único que le va a dar aceleración es un movimiento mecánico físico, ¿no? Y se va a cumplir además la fórmula de la aceleración. Bueno, lo mismo sucede, decía él, con los hechos humanos, pues, ¿no? Entonces, los fenómenos particulares son parte o se pueden explicar a partir de leyes generales. Para que existan leyes generales, hechos generales o estadísticos, ¿no? Tienen que ser verificables, ¿no? Un hecho positivo, pues, tiene que ser verificado en la experiencia, ¿sí? Como esto, la caída de un cuerpo, ¿no? Entonces, si un hecho es positivo y entonces es verificable o es positivo por ser verificable, también es verificable porque se presenta de manera repetida. Como dije, se puede replicar. Si los fenómenos fueran variables, caprichosos, azarosos, no habría leyes positivas que pudiesen determinarlos. Entonces, el segundo criterio para que un fenómeno o una serie de hechos sean positivos es que se sujeten a leyes naturales invariables, ¿sí? En esta misma idea, pues, de la filosofía positivista, o perdón, de la filosofía positivista que abreva de las ciencias naturales, lo mismo, ¿no? Podemos poner el mismo ejemplo de la velocidad, del tiempo, de la distancia, ¿no? Fórmulas que se cumplen, las leyes de Newton se cumplen, ¿no? Después la física moderna viene a decir otras cosas, ¿no? Vienen otras proposiciones que toman en cuenta el elemento subjetivo. No vamos a hablar de ello ahorita hasta que hablemos de la hermenéutica y de todos los giros
que da estas cosas que parecían como dar muchas certezas y mucha fe en el progreso, en el mejoramiento social, porque pues si lo que puedo conocer son las leyes que gobiernan a las sociedades, entonces puedo también predecir que algo va a suceder y lo que quiero que suceda es el orden social, ¿no? Recordemos que había comentado que Comte escribe después de la Revolución Francesa y que hay una preocupación porque no vuelvan a suceder este tipo de revueltas, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, vamos a descubrir las leyes universales y entonces poder predecir fenómenos y procurar que haya orden estable, ¿no? Entonces, bueno, decía, un fenómeno, un hecho positivo lo será en tanto que esté sujeto a leyes naturales invariables, ¿no? Entonces, un hecho positivo es un hecho experimentable, es un hecho verificable, repetido, que implica una ley natural que se convierte en una ley científica, ¿no? En el curso de filosofía positivista, la ciencia se concibe entonces como un constante progreso, es decir, cada vez hay leyes más universales y entonces la representación del mundo es cada vez más perfecta también, ¿no? Aunque no llegue a ser del todo completa, ¿sí? Es una filosofía que se deriva o que está derivada de la lógica matemática, que inicia con Leibniz y que es precisada con todo rigor a partir del siglo XIX, ¿sí? Entonces, bueno, esas son como algunas de las bases, digamos, físicas de la idea, ¿no? Obviamente, esta idea marca un hito en cómo se concibe la ciencia, ¿no? En el modo de construir la ciencia, porque desde esta perspectiva se va a construir un modelo que incluye a todas las ramas del saber. O sea, es una propuesta en donde hay un sistema unitario de conocimiento científico, una teoría orgánica que se basa en un método específico, ¿no? Luego, el positivismo fue introducido en Inglaterra por John Stuart Mill y se aplica a la ciencia económica, ¿no? O una de las corrientes, esto lo voy a decir como un paréntesis porque nos vamos a dedicar mañana a estudiarlo de manera más específica, ¿no? Pero una de las corrientes que enfrenta positivismo es la hermenéutica, ¿no? Que introduce un método de comprensión de los fenómenos en lugar de la explicación, como lo indica el positivismo, ¿no? O sea, persiguen objetivos distintos, comprender un fenómeno o explicarlo, ¿no? Y bueno, encontramos ahí a Weber, a Dietly, ¿no? Y bueno, tiene sus limitaciones, ¿no? Pero de eso da nacimiento después al positivismo lógico o al neopositivismo, que se inspira en la revolución de la lógica, la matemática y la física, que también proponían una filosofía científica revolucionaria, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante porque una vez superado, déjenme avanzar aquí en la presentación, una vez superadas a las ideas de Comte, vamos a encontrar otra serie de propuestas lingüísticas, ¿no? Matemáticas y proposiciones lógicas, ¿no? Esto que habíamos dicho, ¿no? Se rechaza a la metafísica y toda proposición que no estuviera vinculada a hechos que puedan constatarse, ¿no? Han escuchado hablar del empirismo, ¿sí? Y por ahí hay una influencia importante en la teoría política y en la teoría de la epistemología, ¿no? Habrán escuchado una vez hablar del empirismo inglés, ¿no? John Locke, que es lo mismo, ¿no? Cómo aprendemos, y la propuesta es que llegamos al mundo como una tabula rasa, o él lo propone así, estamos siguiendo, ¿no? O sea, esta idea del empirismo que tiene que ver con una parte epistemológica, que tiene que ver con cómo aprendemos, cómo conocemos y cómo verificamos esos hechos que aprendemos, ¿no? Y entonces, bueno, cuando se transporta a Inglaterra, pues la idea del positivismo, surge el positivismo científico y entonces está vinculada al empirismo, que es la única forma, la verificación empírica, la verificación de los hechos, cuándo ocurren y cómo ocurren, para llevar a cabo una sistematización en las observaciones y deducir conclusiones válidas, ¿no? Generalizables. Pero decía, también en la filosofía, hay propuestas epistemológicas en torno a esto, cómo aprendemos, tenemos conocimiento previo, no tenemos conocimiento previo, y mucho del empirismo dice, no, pues aprendemos con base en la experiencia, ¿no? Y es la experiencia la que nos da
las bases para conocer. Y luego la pregunta es, bueno, pero ¿cómo es que tenemos esa capacidad para conocer, ¿no? Y para enunciar, etcétera, ¿no? Entonces, sigue como un poco la cuestión epistemológica ahí de alguna manera en controversia, ¿no? Y bueno, entonces, como decía, la filosofía de la ciencia y la idea de las proposiciones universales vinculada con la generalización de los fenómenos naturales, la idea de separarnos de la metafísica, nos lleva a entender, o bueno, a ver a la propuesta del positivismo filosófico desde la lógica matemática que se pasa a la lengua, ¿no? Y entonces vamos a encontrar a este personaje, Bernard Russell, que establece o que busca establecer una base suficiente para la verdad de las matemáticas, ¿no? O sea, lo que está buscando es cómo demostrar, es una cuestión filosófica ahí medio complicada, ¿no? Cómo demostrar la verdadera, bueno, la verdad de las matemáticas, ¿no? Que las matemáticas son verdaderas. Y llegar a probar por lo menos entender el sentido de la palabra Dios. La propuesta de Bernard Russell, que por cierto no era alguien religioso, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el sentido de atribuir estas cosas a una idea, ¿no? Entonces, Bernard Russell, dando continuidad a esta idea de los positivistas, de la verificación, pues trata de que el método de verificación por excelencia sea la matemática, pero la idea también es desarrollar para las proposiciones lingüísticas verdades que fueran igualmente demostrables, cual si se tratase de enunciados matemáticos que siempre van a arrojar un resultado cierto e igual independientemente de quién los proponga. Entonces, bueno, para entender un poco, ¿no? Esta idea de Bernard Russell, todo esto como antecedentes del positivismo jurídico y cómo se inserta, ¿no? En esto, Bernard Russell dice hay que tener en cuenta tres hechos, ¿no? Hay que dar un fundamento lógico a las matemáticas, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa parte, ¿no? Que tiene que ver con geometría, etcétera. Desarrollar una lógica simbólica. Y que el estado de la filosofía inglesa es, bueno, más bien hay que tener en cuenta el estado de la filosofía inglesa cuando Bernard Russell comienza a escribir sus libros de filosofía y de la lógica. Entonces, lo que propone es analizar ciertos axiomas, ciertas proposiciones de la geometría euclidiana y descubre nuevas geometrías que no son contradictorias entre sí. O sea, no solo hay una forma geométrica de pensar las cosas, sino que puede haber otras y que son complementarias, que no llegan a conclusiones, pues sí, contradictorias, ¿no? Entonces, los matemáticos empiezan a tratar de establecer axiomas para las matemáticas, ¿no? Lenguaje común del que se puedan derivar todas las otras formas matemáticas, ¿no? Y el problema para los lógicos era establecer fundamentos lógicos, ¿no? Que no proveyesen de ningún otro lado que de la propia lógica para todas las formas de matemática. Y entonces, la matemática se transforma de una rama de estructura universal a una estructura de orden lógico, ¿no? Bueno, entonces en la propuesta de Russell, de la base matemática filosófica, piensa que la metafísica idealista, ¿no? Regresando a Platón, ¿no? Hay idea, alguna vez alguno de ustedes habrá escuchado que Platón, Sócrates a través de Platón, en su epistemología, en la respuesta a la pregunta o en la elaboración de la respuesta a la pregunta ¿cómo y por qué conocemos?, decía que había un mundo de las ideas, ¿no? En donde estaban justamente donde se encontraban las formas, las expresiones, ¿no? Que tenían sentido y que uno cuando las expresaba, pues únicamente estaba acudiendo a ese mundo de las ideas en donde estaba ya todo como preconcebido, predefinido y únicamente la razón lo que hacía era que tomaba esas formas, ¿no? La manera más sencilla de entender esto es que cuando nosotros decimos árbol, hay una forma preconcebida ya en algún lugar, ¿no? En algún lugar. Desde luego no estaba pensando en un espacio físico como tal, pero sí en un lugar en donde se contenían las ideas y entonces cuando yo decía árbol, cuando lo enunciaba, ya había una representación de esa idea, ¿no? El idealismo, luego vienen la idea como sustancia, ¿no? Está en Hegel, está en Heidegger, ¿no? Va a ser una parte fundamental para la filosofía hermenéutica, que tiene que ver con la idea como sustancia y la idea como igualmente evolución.
pero insisto, ¿no? Aquí lo que se propone es que esta idea o las ideas, no nada más los ideas, o sea, cuando decimos idealista, no quiere decir que tengas como sueños de que el mundo sea bonito y que nada pase malo, ¿no? Sino que son ideas a partir de las cuales se concibe el pensamiento, la historicidad de las personas, ¿no? Siguen un trayecto, ¿no? En cambio aquí, decía, pues eso no es demostrable que exista, por un lado, él ya no se refiere al mundo de las ideas como tal, sino a la idea como sustancia, ¿no? Y entonces dice, eso no tiene fundamento y lo que tenemos que hacer es partir de una filosofía de base matemática. Y entonces establece, déjenme ver si en la siguiente diapositiva podemos verlo, sí, aquí está la función de verdad, establece esta proposición de la función de verdad. Dice, una función de verdad existe cuando la verdad o la falsedad de una proposición compleja, aquella que se compone de varios elementos, puede determinarse por la verdad o la falsedad de sus proposiciones, la verdad o falsedad de las proposiciones que la componen, ¿no? Un enunciado que está compuesto, un enunciado tiene varias premisas, ¿no? Un enunciado compuesto, ese sería un enunciado complejo, es una proposición que tiene varias premisas, será válido en tanto que si descomponemos cada una de esas premisas, podemos llegar a una conclusión de que las premisas son válidas o falsas, y esto es siguiendo la misma mecánica o la misma metodología que las matemáticas, ¿no? De tal forma que las proposiciones lingüísticas, las proposiciones enunciativas, tienen esta forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos una proposición simple, ¿no? P es una proposición, Q es otra proposición, y entonces la frase P y Q, que esto justamente es la idea de la lógica simbólica, ¿no? Como si fuera el álgebra, ¿no? Hacer una serie de expresiones lingüísticas a partir de representaciones mediante símbolos, ¿no? Entonces, P.Q es verdad solamente si P es verdad y Q es verdad, ¿sí? O sea, para que haya un enunciado compuesto y la conclusión de este sea válida, las premisas de las cuales descansa o las proposiciones que tiene cada uno de estos tendrán que ser válidas también. Esto ya empieza a sonar, creo, como o tiene una cierta relación con la lógica jurídica, ¿no? La lógica jurídica que tiene la parte argumentativa, pero tiene la parte lógica, valga la expresión, parece muy tautológico decir la lógica jurídica tiene una parte lógica, no, pues si no, no se llamaría lógica, ¿no? Pero que supone igualmente cómo distinguir premisas verdaderas de falacias, ¿no? Errores de razonamiento. Y entonces, bueno, pues es que hay que ver que la premisa 1 y la premisa 2, si se van a unir, me puedan llevar a una conclusión verdadera y entonces verificaré la verdad de la proposición P y de la proposición Q, ¿no? Bueno, entonces Russell pensaba que todo lenguaje es función de verdad o proposición de verdad y que es posible encontrar una gramática lógica que fuera lo suficientemente clara para que todo lo que se pueda decir sobre el mundo se reduzca a funciones de verdad más o menos complejas y se puede expresar de esta forma, ¿no? Se puede expresar en una manera más o menos algebraica, ¿no? No obstante, como lo mencioné, Russell no renuncia a la metafísica tradicional, ¿no? No cree que pueda probarse nada acerca de la inexistencia de Dios, del alma, del universo como sustancia, pero no renuncia a la metafísica porque dice existe y debe existir una concepción del mundo. No obstante, esta es en todo caso indemostrable. Posteriormente, veremos pues a Wittgenstein, ¿no? Que es déjenme avanzar en la presentación, que es un filósofo que mantiene una relación estrecha con Bernard Russell y que las características de su pensamiento pues están aquí enunciadas, ¿no? Es decir, que por un lado, bueno, antes de eso hay que hablar un poquito de la obra, ¿no? El pensamiento de Wittgenstein se puede dividir en dos periodos, uno que culmina con el Tratado Lógico-Filosófico y otro que se resume en las investigaciones filosóficas. El primero, el Tractatus o el Tratado, es una obra de lógica, ¿no? En la teoría de Wittgenstein lo que encontramos es una teoría del significado. Las proposiciones complejas se pueden reducir a proposiciones simples, ¿no? Es igual la idea de descomponer proposiciones y entonces encontrar igualmente cuál es la proposición más sencilla
para llegar a una solución. Y el significado de una proposición es la situación que describe o que representa. Y en el lenguaje, de acuerdo con Wittgenstein, se contienen todas las proposiciones, ¿no? Entonces, piensa que la lógica y la matemática, ambas son tautológicas, ¿no? Que fundan, pero carecen de significado, porque las únicas ciencias con significado son las ciencias de la naturaleza, ¿no? Entonces, por un lado, el papel de la filosofía es negativo. Se tiene que abocar a descubrir las falacias lingüísticas y filosóficas, ¿no? Aquellas proposiciones que no sigan con este orden lógico y que, por lo tanto, no puedan ser verificadas, demostradas y, por lo tanto, universalizables, ¿no? Pero, por otra parte, es positivo porque la filosofía funciona como un árbitro de las ciencias y una manera de clarificar, el pensamiento, ¿no? Vamos a encontrar otros positivistas a lo largo de la historia. Voy a hacer aquí un corte porque quiero hablar para centrarlo más o menos históricamente, porque me puedo seguir con el positivismo del siglo XXI y las propuestas, lo voy a hacer, pero antes vamos a hablar de positivismo jurídico. Primero en Kelsen, ¿no? Que es como lo primigenio, digamos, y después vamos a hablar de otras manifestaciones del positivismo filosófico y metodológico tanto en el derecho como en las explicaciones científicas del quehacer humano, ¿no? Hasta aquí, no sé si haya alguna duda, alguna pregunta o comentario. ¿Vamos bien? ¿O mal? ¿Se ha entendido todo? Porque yo entiendo que estos pueden ser como temas un poquito áridos, ¿no? Entonces, si hay algo que no haya como quedado muy claro, ¿no? Es como sobre todo la propuesta de la filosofía positivista en términos generales, ¿no? ¿A qué se opone? ¿En qué contexto histórico se inscribe? ¿Cuáles son sus primeros autores y cómo ha sido su transformación o cómo fue su transformación en los siglos XIX y XX, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Kelsen. Aquí tengo que admitir que esto me resulta un poquito más aburrido que hablar de positivismo filosófico. Pero bueno, entonces, como decíamos, hay en el positivismo científico un rechazo a la metafísica, ¿no? Y de toda proposición no vinculada por hechos que se puedan constatar, que tiene en el empirismo un único medio para llevar a cabo observaciones sistemáticas y ciertas, para deducir fenómenos y conclusiones válidas, ¿no? Acepta que solo es la experiencia que se obtiene por la observación de los fenómenos y luego su deriva matemática, que va a ser influyente a la hora de analizar de manera lógica, lógica matemática, el lenguaje, ¿no? Y que tiene estas dos grandes mentes de Wittgenstein y Bernard Russell, ¿no? Bueno, cuando hablamos de positivismo jurídico, pues lo podemos pensar en dos sentidos, ¿no? Déjenme avanzar en la presentación nada más. Aquí lo vemos, ¿no? Decía, lo podemos pensar en dos sentidos. Primero, como positivismo, es aquel que se rige por un método de investigación riguroso, sistemático, verificable, sin dogmas, sin apelaciones sobrenaturales, que aquí, a ver, a mí me gusta luego cuando a la metafísica se le atribuye lo sobrenatural. Puede ser lo metafísico sobrenatural, pero no en el sentido más burlón, digamos, de la expresión, ¿no? Porque en la filosofía, cuando se preguntan por la esencia del ser, por la sustancia, no está necesariamente atribuyéndolo a espíritu en el sentido que luego se entiende como que se caricaturiza como fantasmas o seres extraordinarios, ¿no? Simple y sencillamente es una pregunta sobre cuál es la cosa que nos hace ser personas. ¿Qué es eso que hace? Y hay respuestas teológicas, ¿no? Que si el alma, en dónde está, qué pasa cuando una persona muere, ¿no? O sea, todo ese tipo de preguntas que finalmente buscan decir por qué somos como somos, ¿no? Y ahí se juntan lo ontológico y lo deontológico, ¿no? El ser y el deber ser. Bueno, entonces, pues, esta parte del positivismo jurídico, en tanto que, pues, tiene esta idea de no dogmas, sino método de investigación, ¿sí? Y el segundo positivismo jurídico, que tiene que ver en cómo se concibe el derecho, ¿no? Pone la ley sobre las restantes fuentes del derecho, conceptúa el ordenamiento jurídico como un todo pleno y coherente. Hicimos toda esta primer análisis del positivismo científico porque vamos a ver que tiene vínculos, los vamos a ir estableciendo, ¿no? Entonces, bueno,
Una es una forma de investigar el fenómeno jurídico, ¿sí? Y el otro es una forma en cómo se piensa el derecho, cuál es el origen del mismo, cuál es la filosofía del derecho, ¿no? Y que lo concibe como un sistema cerrado, autorreferente y que se puede explicar a sí mismo y que se pueden llegar a conclusiones válidas desde el propio ordenamiento jurídico sin tener que acudir a fuentes externas al mismo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente el primer sentido del positivismo jurídico, ¿no? Con método de investigación riguroso, sistemático, verificable, proviene de Augusto Comte, ¿no? Que caracteriza como un estado positivo, real, al tercer momento de la evolución del pensamiento humano, como dijimos, ¿no? Luego del tránsito de los estados teológico y el estado metafísico, ¿no? El estado positivo es empírico, es relativo, presupone la invariabilidad y el poder predictivo, como decía, de las leyes de la naturaleza. Y en cambio, en el caso del positivismo jurídico, en el sentido desde el campo del derecho, reduce justamente su ámbito al campo jurídico y se caracteriza por el análisis del derecho positivo, del derecho puesto por el soberano, en oposición al derecho natural. Conocerán, ¿no?, esa discusión que habla más bien como de valores, de axiomas, que son descubiertos, que también son universales, ¿no? Cuando Montesquieu escribe El espíritu de las leyes, él está pensando en leyes universales que la ley positiva lo único que hace es que las enuncia, pero que las leyes universales existen por sí mismas, ¿no? Regulan la conducta de los hombres y la única tarea de la ley positiva, como decía, es enunciarlas. Claro, en esa enunciación vamos a encontrar una serie de factores, que es lo que dice Montesquieu, palabras más, palabras menos, no lo estoy citando de memoria ni mucho menos, pero hay factores climáticos, geográficos, que hacen que el contenido, la positivización de esos valores universales sea de contenido distinto, ¿no? Entonces, bueno, pero es la oposición al derecho natural. Claro, también el derecho natural tenía un componente teológico, ¿no? O tuvo durante mucho tiempo un componente teológico. Pero nuevamente nos puede llevar a la discusión sobre la moral, sobre este componente, sobre la sustancia, lo que es lo que hace que una persona sea o no, o se comporte o no de determinada forma, y hay distintas respuestas, ¿no? Está la parte de la ley natural como esta enunciación de Dios, ¿no? Y que le corresponde a él definir lo bueno, lo malo, y entonces las personas cuando se acercan a él lo pueden entender. Y bueno, iba a decir otra cosa. Se acercan a él, siempre le cuesta mucho trabajo decir por qué a él, ¿no? ¿Por qué tendría que ser hombre? Pero bueno, esa es una discusión en la que no me voy a meter. Pero es raro, ¿no? Dios tiene que ser hombre forzosamente. Bueno, yo no estaría tan de acuerdo en eso, pero bueno, esa es otra cosa. El chiste, pues, es que este acercamiento, y lo propone San Agustín, ¿no? Es lo que nos va a permitir llegar no solo al conocimiento, desde luego al conocimiento, pero también al discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Pero bueno, es una propuesta que está hasta en la Biblia, ¿no? Y la desobediencia y la libertad y todo. Bueno, independientemente de eso, pues, se trata de separar a la parte valorativa, a la parte axiomática, que pues no está en ningún lado, ¿no? Y que siempre tiene que apelar a otra cosa, pero que además a eso que apela es inasible, ¿no? O sea, la moral como fundamento, ¿no? Cuando luego les recomiendo que lean los fundamentos, los fundamentos metafísicos, fundamentos metafísicos de la moral, no es cierto, a ver, se me olvidó, pero es que es un libro de Kant en donde se habla de los fundamentos morales de la metafísica de las costumbres. Pero bueno, ahí es donde, entre otros libros, también en que es de ilustración, propone el imperativo categórico, ¿no? En la fundamentación de nuestros actos, cómo discernimos lo bueno de lo malo, ¿no? Y a la conclusión que llega Kant es que hay esta facultad racional, ¿no? De pensar las cosas, de las consecuencias, pero nuevamente es inasible, ¿no? Entonces, la idea es que el derecho no puede estar basado, por un lado, en algo que tiene cierto grado de subjetividad, o puede ser la moral, si es que tal cosa es así, porque el debate filosófico es que la moral, la ética, las normas de buen comportamiento no dependen, y la propuesta platónica es esa, no platónico-socrática, es que no dependen de circunstancias de modo, tiempo y lugar, dirían los abogados, dependen de la razón misma, de la capacidad, y Kant también hace esa proposición, ¿no? En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ya me acordé del libro. Entonces, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres,
él llega a esa conclusión. O sea, la razón es una facultad inherente al ser humano, descubre el conocimiento y entonces, a partir del ejercicio de la razón, puede discernir qué está bien y qué está mal, ¿no? Claro, esto despojándolo del elemento teológico, ¿no? No es un dictado de Dios, necesariamente, ¿no? Aunque en la fundamentación también de lo bueno y lo malo, de acuerdo con la palabra revelada o la propuesta de esto, es que también pues es el conocimiento de Dios, de lo divino, el acercamiento, lo que nos va a permitir discernir, ¿no? Pero claro, aquí sí está en la parte de teológica, pues sí está la idea del castigo, ¿no? Y en la otra no necesariamente. O sea, el mal actuar, dice Sócrates, no, todo el mundo sabe que es actuar mal o que es actuar bien. Lo que pasa es que no todo el mundo lo reflexiona, no todo el mundo lo piensa, ¿no? Pero llegas a conclusiones. Y esas conclusiones a las que llegas son universalmente válidas y ahí está el fundamento de la razón, ¿no? Y algo muy parecido propone Kant. Bueno, eso en cuanto a despojarse del derecho natural, pero luego vamos a encontrar un filósofo, ahorita regreso al positivismo jurídico, pero vamos a encontrar un filósofo, lo tengo aquí en mi taza de café, que es Nietzsche, ¿no? Y este güey está bien padre porque llega y les dice, no es cierto, ¿no? Cuando escribe el... Ay, hoy tengo un problema con los nombres de las obras, la verdad y la mentira en sentido extramoral. Él dice, el conocimiento es inventado. Y luego en la genealogía de la moral dice dos cosas, dos proposiciones, ¿no? En primera, pues también hace un poco de burla del pensamiento kantiano, él le llama como muy ingenuo, ¿no? Esta idea de que el descubrimiento de la razón se da por medio del pensamiento, ¿no? Y que hay una razón válida, universal para todos. Y dice, no es cierto, primero que nada es una cuestión de poder. Él tenía una ambición de escribir esta obra de la voluntad de poder, ¿no? Y entonces dice, no, hombre, es una cosa de poder. ¿Quién dicta las normas de lo bueno y lo malo? Los poderosos, y que además se ha revertido, ¿no? Luego hay una tergiversación del pensamiento nietzscheano, pero él sí decía, claro, lo que pasa es que los valores que ahora se tienen como buenos, ¿no? Los que apelan al cristianismo, también lo pone en su libro del Anticristo, son los valores que en un momento dado no eran necesariamente los buenos, ¿no? Es una cuestión política que revirtió ahí con una moral religiosa lo que se tenía como valores. Eso no importa mucho, lo que importa es que él dice el conocimiento, la enunciación de los mismos, sobre todo relacionado con fenómenos sociales y políticos, es eso, por un lado es poder y por otro lado es arbitrario. Siempre las cosas pueden ser de otra forma, o sea, siempre lo bueno puede relativizarse por un lado y por otro lado, pues se establece, ¿no? A partir de invenciones. Lo bueno y lo malo no existe por sí mismo, es algo que se inventa. ¿No? Esa es una propuesta, claro, que llevada a sus últimas circunstancias, pues nos puede poner a relativizar casi cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, lean la verdad y la mentira en sentido extramoral y van a encontrar un enunciado, una proposición lógicamente poco refutable o difícilmente refutable que dice esto, ¿no? Hubo un día, palabras más, palabras menos, se lo dice mejor, poéticamente hablando, pero dice en que los humanos, no dice los humanos, dice en una galaxia lejana de los miles de soles que existen, hubo una raza que inventó el conocimiento, ¿no? Fue el momento más falaz, pero también el más, ¿qué dice? Más mentiroso, pero también el más cínico o algo así de la historia universal, pero solo fue un momento, ¿no? Como diciendo, es efímero todo esto que se piensa que tienes el conocimiento, pero la verdad es que apenas si alcanzas a describir una serie de fenómenos, ¿no? Entonces, le den la torre a la idea positivista, ¿no? Bueno, eso solo lo dije como paréntesis porque la proposición es fantástica, ¿no? Pero bueno, regresando al positivismo jurídico, que está anclado, ¿no? Perdón, que trata de desanclar en estos axiomas, valores, verdades universales, trata de despojarlo de la moral, sobre todo que había presupuesto el justnaturalismo, ¿no? Como los elementos, el fundamento de ser, nuevamente, ontológico, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del ser de derecho? El bien común, ¿cómo lo definimos? Y entonces vienen estas otras propuestas teológicas, racionalista en el sentido socrático, ¿no? Kantiano, ¿no? Que nos permite llegar a verdades universales, pero esas verdades no verificables, ¿no? A diferencia de lo que propone Comte, de verdades universales sí, pero que son comprobables racionalmente. En otro concepto de razón, la razón como un instrumento para verificar a partir de hechos empíricos, ¿no? Entonces estamos hablando de dos cosas, de dos corrientes, ¿sí? Y bueno, se atraviesa Nietzsche porque es genial y nada más por eso lo dije, ¿no? En fin, entonces, el positivismo jurídico frente al justnaturalismo es una corriente laica, por un lado, pensando que el justnaturalismo tiene esta raigambre teológica, ¿no? Decía, laica, racional,
que explica el derecho como un producto de la razón del hombre, no un producto de su voluntad. Por eso dije que es genial Nietzsche, porque él, sin abrazar valores religiosos, dice, no, es voluntad de poder, ¿no? Y son relaciones de poder, así que se imponen esa arbitrariedad, y lo bueno de hoy era malo antes, y eso siempre hay transvalorizaciones, ¿no? Bueno, de tal manera que, insisto, las cosas buenas o malas pues tienen un componente político y un componente arbitrario. Claro, la política en buena medida es arbitraria porque supone la imposición de una verdad supuestamente universal cuando lo que esconde son relaciones de poder. No es que Nietzsche fuera marxista para nada, pero él lo estaba proponiendo en el sentido de vamos a transvalorizar, o sea, nuestras verdades absolutas, inclusive las científicas, pues son una forma de enunciar algo que se puede enunciar de otra manera, ¿no? No hay tal cosa como el conocimiento es una invención, lo cual me parece genial. Bueno, entonces decía, no es lo que propone el positivismo jurídico es que el derecho es producto de la razón, pero claro, una razón empírica en el sentido de Comte, ¿no? Una razón empírica también matemática en el sentido de proposiciones lógicas, en el sentido de crear un sistema autorreferente que se explica a sí mismo, como las matemáticas, ¿no? La proposición lingüística de Russell y de Wittgenstein es esa. El lenguaje es un sistema autorreferente. Las reglas gramaticales, las reglas lógicas que lo componen y que lo explican, y las proposiciones lingüísticas son referidas al lenguaje, ¿sí? Una proposición será válida o no con base en las propias reglas lingüísticas, como la matemática, ¿no? Yo para demostrar una ecuación simple o una ecuación difícil para despejar una X, no necesito elementos ajenos a la matemática. Pero además, esto voy a recalcarlo siempre, el elemento subjetivo, se creía en ese momento, ¿no? Porque el elemento subjetivo sí iba a aparecer en la física, pero ahorita no nos vamos a meter en eso. Viene Einstein y dice, pues sí hay como esta subjetividad, ¿no? Y el principio de incertidumbre de Heisenberg, perdón, etcétera, que vienen a cuestionar el papel del sujeto. Pero bueno, aquí se piensa, el sujeto no tiene nada que ver. Otra vez, el sujeto que realiza, si yo me puedo equivocar, ¿no? Y yo no sé matemáticas, vaya, más que lo básico, ¿no? Pero si yo hago una operación, suponiendo que supiera hacer tal cosa, como una operación matemática compleja, ¿no? Una ecuación diferencial, el resultado no depende de mí. O sea, será verdadero o será falso únicamente con relación a las reglas del propio sistema. Será falso porque yo me equivoco, como me puedo equivocar en hacer una proposición lingüística. No todo lo que diga es cierto por el hecho de que yo lo propuse. Yo quisiera que así fuera, pero no es así. Esa es broma, pero bueno, las proposiciones lingüísticas no dependen de quién las formule para ser verdaderas o falsas. Dependen de la proposición misma, ¿no? O sea, si yo digo, no sé, todos los humanos son buenos por naturaleza, pensar tal cosa, bueno, no, porque ahí me voy a meter en temas morales. Voy a hacer otra proposición, ¿no? Ayúdenme ustedes con una proposición, que la verdad es que no tengo mucha idea de ahorita cómo formular una. Una proposición cualquiera, que ustedes podamos establecer, que podamos analizar cómo esa proposición, por un lado, se puede expresar en términos matemáticos ¿no? de esto de lógica simbólica, y que sea una proposición que no dependa de que yo la haga para su veracidad, ¿no? México es un país en el mundo, esa es una proposición. Y que es una proposición cierta, ¿no? Hay una cosa que se llama mundo y hay una cosa que se llama México y está reconocido como país. Ahí, claro, Nietzsche diría, bueno, sí, es un reconocimiento, pero México nunca ha tenido siempre las mismas dimensiones, se puede llamar de otra manera, depende de un montón de aspectos históricos y coyunturales, y finalmente depende de un reconocimiento que siempre puede ser distinto y que siempre puede cambiar, y que mañana puede llegar otro país a decir, ya no te llamas México, te llamas Estados Unidos 2 y te amuelas y si te gusta y si no, pues ni modo. Y hay una imposición de voluntad. Entonces esas proposiciones aparentemente válidas no lo van a hacer, porque esas proposiciones válidas lo son para efectos jurídicos, ¿no? Piensen ustedes en alguna proposición jurídica. Yo no voy a poner ninguna porque luego los ejemplos pueden resultar polémicos, ¿no? Pero piensen ustedes en un enunciado jurídico. Allá hay una proposición, hay una bueno, una propuesta hipotética. Vamos a pensar en el derecho penal sin poner ningún ejemplo en concreto, pero que formula una hipótesis de una situación de hecho que puede o no materializarse en la realidad. Bueno, ahí hay una proposición, ¿sí? Hay una proposición lógica, una serie de hechos, una serie de elementos que van a acontecer, que pueden acontecer y que a ellos les va a corresponder
otra proposición que es una sanción, ¿no? Y que esa sanción, además, está relacionada con la conducta, que sigue principios racionales, etcétera. Una proposición cualquiera, puede ser jurídico, ¿no? Entonces, pensando en una, vamos a pensar como si fuera también una proposición matemática, ¿no? Y que, insisto, su enunciación, su veracidad, no dependerá de que la formule yo a que la formule cualquiera de ustedes para ser cierta, ¿no? La proposición jurídica como la proposición matemática son autorreferentes, lingüísticas y se explican a sí mismas y pueden ser además expresadas en términos de lógica simbólica, ¿no? Como el P.Q. Bueno, entonces esa idea también la adopta el positivismo jurídico, que así como el positivismo invade todas las ciencias sociales, ¿no? También la filosofía del derecho bueno, invade, los conquista, se impone como una corriente doctrinaria que explica el porqué del derecho, pero no el porqué, insisto, desde un punto de vista de proposiciones metafísicas, sino un punto de vista de proposiciones lógicas. El derecho es lo que está en la ley, y la ley está escrita a partir de formulaciones, de proposiciones que tienen consistencia lógica. Y si no las tienen, entonces tenemos una antinomia y esas hay que deshacerlos. ¿Cómo nos deshacemos de la antinomia? Por medio de ejercicios lógicos, ¿no? ¿Cómo nos deshacemos de las ecuaciones que están mal en términos de los resultados? Pues siguiendo las reglas de las matemáticas que nos van a llevar a un resultado cierto. Y ese resultado cierto, otra vez, no depende de quién lo formule. Dependerá de que conozcas o no matemáticas, ¿no? Pero si los dos personas conocen igualmente matemáticas, van a llegar al mismo resultado en una ecuación, ¿no? En una suma o en una resta o en lo que sea. Y solo hay además, una verdad absoluta, verdadera y que además es verificable, ¿no? Por esta propia metodología. Entonces, lo mismo propone el derecho, pues, ¿no? Entonces, frente al naturalismo, pues, propone, pues, que en contra de las especulaciones teológicas, las construcciones metafísicas, insiste en que hay una separación estricta del derecho a la ética, la moral, la religión, y que es independiente de toda consideración valorativa. Esto es importante inclusive para cómo se piensa la labor del juzgador, ¿no? Ustedes recordarán que hasta hace relativamente poco, no sé qué tampoco, pero se pensaba, bueno, el juzgador en ese sentido pues sería una aplicación mecánica, o sea, si la ley son proposiciones lógicas, coherentes, y que basta con conocer una metodología lógica para su aplicación, y que basta con conocer las reglas de los métodos lógicos para que se pueda llegar a resultados ciertos, verificables y absolutos, entonces esa es la propuesta, ¿no? Que el elemento subjetivo del juzgador no se inmiscuya en la resolución, porque el sistema mismo te da las soluciones, ¿no? O sea, basta con conocer la mecánica de cómo se aplican para poderlos aplicar. Por eso esta famosa idea de Montesquieu de juez es la boca de la ley, ¿no? O sea, simplemente enuncia a partir de estas proposiciones y no es más que una labor mecánica, técnica de aplicación. Entonces, el concepto positivista de la ley considera el derecho en su estructura formal, ¿no? Toda argumentación, toda interpretación metafísica cae como especulación que es indemostrable en el rechazo, ¿no? También se conoce como formalismo jurídico, ¿no? Porque su estudio en la perspectiva del derecho únicamente se acerca de los textos perceptivos dictados por el legislador. Entonces, el positivismo jurídico fundamenta el pensamiento jurídico que se reduce a un derecho estatal que produce el legislador, ¿no? Entonces, hay una deriva, hay una atribución al derecho de características propias del derecho legislado en el Estado moderno, ¿no? Que es general, que es imperativo, que es coactivo, ¿no? Y que presuntamente es pleno, ¿no? O sea, que abarca prácticamente todo, pero que se explica a sí mismo. Entonces, el positivismo jurídico es un estudio científico del derecho y por consiguiente esa es la misión del jurista, ¿no? El fin de la ciencia del derecho es considerar el derecho tal como es, no como debería de ser, porque otra vez estamos prescindiendo tanto del elemento ontológico como del elemento deontológico, ¿no? Entonces, y nos quedamos con el elemento lógico, ¿no? Sobre esta base está la aceptación de una clara distinción entre la validez y el valor del derecho, entre las reglas que pueden ser válidas aún sin ser justas y aquellas que pueden ser justas sin ser válidas, ¿no? Son las primeras
las que son el objeto de estudio científico del derecho, ¿no? Claro, porque la justicia, en tanto axioma, en tanto valor, pues no se puede demostrar, no se puede, es la propuesta, ¿no? No se puede sintetizar, no se puede hacer universalmente válido, ¿no? Lo que sí se puede hacer universalmente válido es la aplicación de una norma, ¿no? Que es válida en el sentido de que es aplicable, en el sentido que está legislada, en el sentido de que tiene proposiciones, contiene proposiciones de carácter universal y que se despoja del elemento subjetivo, ¿no? Entonces, para esta corriente, los juicios morales son relativos y son subjetivos. Siempre el elemento subjetivo está en el centro, ¿no? O sea, despojarnos de la subjetividad, es decir, que el sujeto que conoce, y esto viene desde el empirismo, ¿no? Y viene desde esta idea de cómo llegamos a conocimiento verdadero. Por eso hablé de la propuesta de el discurso del método de Descartes, ¿no? Que es igualmente una serie de pasos para llegar a conclusiones verdaderas y universalmente válidas, ¿sí? Él no era necesariamente positivista, pero sí se adscribía a una corriente racionalista de sistematizar el conocimiento para llegar nuevamente a la verdad, ¿no? La verdad como una preocupación filosófica igualmente. Y entonces tiene estas otras derivas, ¿no? Y ya hablamos de la razón, las proposiciones de Sócrates al respecto, o de Platón. En fin, entonces, decía, la cuestión con el derecho positivo es derecho sin que importe necesariamente su contenido, sin que importe su mayor o menor justicia de acuerdo con el sistema moral, y la concepción de las normas jurídicas, ¿no? La convicción de que las normas jurídicas consisten en órdenes impartidas por unos seres humanos, los legisladores, para otros seres humanos, pero en donde hay un sistema que es autorreferente, se explica a sí mismo, que tiene una serie de proposiciones que nos llevan a juicios verdaderos, en tanto que se apliquen las reglas de la lógica, ¿no? Y entonces las normas jurídicas, decía, o el derecho, es un conjunto de normas que se aplican por medio de la fuerza, ¿no? La coercitividad. Los jueces aplican el derecho, no crean derecho, y el positivismo jurídico se manifiesta a partir de varias escuelas, ¿no? Vamos a ver algunas de ellas, déjenme ver si aquí en la presentación. Aquí estas cuestiones que decíamos, ¿no? Los conceptos positivistas del derecho, la estructura formal y cómo la argumentación y la interpretación metafísica caen en lo indemostrable y por lo tanto en lo subjetivo, ¿no? Que siempre se trata de buscar que prescindir del elemento subjetivo, ¿no? Que los sujetos que conocen, otra vez, no tengan una influencia sobre el objeto que están analizando, que describen y que explican sobre todo, ¿no? Bueno, entonces el positivismo jurídico se expresa, se manifiesta en varias escuelas, ¿no? Por un lado encontramos a la escuela de la exégesis, ¿no? Que aparece en Francia después de que se promulga el Código Civil, el Código Napoleónico de 1804, y llega a su apogeo hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Otra vez, la tarea de los juristas es el estudio, la exposición del texto legal. Los comentadores del código, ¿no? Los exégetas, pensaban que con ese y con otros códigos se había cristalizado la evolución del derecho. Entonces, la enseñanza del derecho, en términos epistemológicos, ¿no? Se limitaba a la enseñanza, a la exégesis de los códigos, ¿no? Los profesores no eran profesores de derecho, eran profesores de leyes. Todavía hay algunas personas, ¿no? Que dicen, no dicen derecho, dicen leyes, estudia leyes o estudia leyes. Bueno, entonces es el código o la ley la principal fuente del derecho, de acuerdo con esta proposición, y conduce a admitir la omnipotencia del Estado, ¿no? Que es el que crea la legislación. La exégesis, como saben, es una interpretación de textos legales. Aquí vamos a empezar a ver, pero pues, ¿qué no la interpretación es hermenéutica? La escuela exegética tiene su propia metodología, su propia idea, ¿no? Pero bueno, se supone que comienza, ¿no? En el antiguo Egipto, donde había una divinidad que protegía a los escribas, ¿no? Que tenían el secreto de las escrituras. Luego reaparece en Grecia Hermes, el dios Hermes, ¿no? En donde habla de la palabra hermenéutica justamente como sinónimo de interpretación, pero los exégetas en esta escuela sostenían que era el código Napoleón en donde estaba toda la razón escrita, ¿sí?
y que entonces por eso la interpretación de la ley estaba fundada en la interpretación del legislador, ¿no? Es hallar la voluntad del legislador, que puede ser una voluntad real, ¿no? La ley regula una relación determinada, no expresa la razón por la que lo hace. Una voluntad presunta, ¿no? El legislador, como ven, tiene todavía su aplicación metodológica, ¿no? No es para desecharse. Vamos a ver un poquito más de esto cuando veamos en la clase relativa a técnicas de interpretación. Pero bueno, entonces, hay, decía, una interpretación presunta cuando ha omitido una regulación, ¿no? Ha omitido regular algo, pero el culto es a la letra de la ley. Entonces, el intérprete únicamente debe de atender a los dispositivos del código, ¿no? El positivismo kelseniano alcanza su esplendor máximo cuando se hace esta construcción teórica de Hans Kelsen, ¿no? Que elabora su pensamiento aplicando la pureza del método para delimitar con rigor el campo normativo del derecho y declara este culto al texto legal, ¿no? Limita la voluntad del juez a una labor de interpretación en el sentido de buscar el sentido que el legislador le da a una norma, prescindiendo de todo otro elemento moral, social, político que podría de alguna manera contaminar ese objeto de estudio, ¿no? Volvemos a lo mismo. Prescindir del elemento subjetivo. ¿Qué es lo que busca el positivismo, no? El positivismo filosófico como propuesta, el positivismo también desde cómo se formula con Russell y Wittgenstein, ¿no? En el sentido de proposiciones que sean universalmente válidas a partir de un sistema autorreferente, cual si se tratase de las matemáticas, ¿no? Bueno, entonces, pues, decía la labor interpretativa del juez tiene que ver con el respeto a la voluntad del legislador y esta intención hay que buscarla, ¿no? En cada caso, y hay una sumisión exagerada a las opiniones de los autores de la escuela de la exégesis, ¿no? Según el autor, según Kelsen, el derecho no tiene que ver con la conducta fáctica de los hombres, sino solamente con lo que jurídicamente se preceptúa, ¿no? No es una ciencia de hechos como la sociología, es una ciencia de normas. Su objeto no es lo que es o lo que sucede, ¿no? Es un complejo de normas. Y el carácter científico solo se garantiza si se limita estrictamente esa misión, ¿no? Si mantiene puro su método de toda mezcla de elementos ajenos a su esencia, o sea, de toda otra ciencia de hechos como la sociología, de la psicología, pero también la influencia de dogmas, sean de ética o de religión, ¿no? Entonces, esta concepción de la ciencia jurídica deriva de una teoría del conocimiento que se funda justamente en la separación del mundo del ser, la naturaleza, del mundo del deber ser, ¿no? Entonces, las normas jurídicas pertenecen a la esfera del deber ser y el derecho es una realidad espiritual y no natural, ¿no? La norma jurídica no es un imperativo de la voluntad, sino un juicio hipotético. Igual se puede expresar como en términos de Russell, ¿no? Si es A, debe ser B, y expresa este enlace específico de una situación de hecho condicionante con una consecuencia condicionada, ¿no? Si en la naturaleza la forma de enlace de los hechos es la causalidad, en el mundo de la normatividad es la imputación, ¿no? Es lo mismo, causa-consecuencia. Un fenómeno ocurre por una serie de hechos vinculados entre sí que llevan a una conclusión. Y acá igual, ¿no? Entonces, de acuerdo con Kelsen, el estudio de la ciencia jurídica se contrae a solo el ordenamiento normativo, ¿no? Prescindiendo de la vida humana, que se relega a constituirse en el contenido factual de las normas, ¿no? Los valores resultan ser, entonces, dentro de este planteamiento, elementos de naturaleza metajurídica. En la teoría pura del derecho no se ocupan de los contenidos, ¿no? Sino de la estructura lógica de las normas jurídicas. Parecía redundante, ¿no? Pero bueno. Se examina el sentido, la posibilidad, los límites del enunciado jurídico en general y la clase y el modo de su realización. De tal manera que una norma jurídica vale o no vale porque tiene un contenido determinado, sino porque ha sido creada de un modo determinado. Y este modo es legitimado en último término por una norma fundamental presupuesta. Esto lleva a Kelsen a un cambio de sentido, ¿no? Tanto del significado tradicional del derecho como de lo antijurídico. Una conducta no es antijurídica por ser contraria al valor
y por ello condenable, ¿no? Según cualquier pauta trascendente al derecho positivo o por su cualidad interna. Lo es sola y exclusivamente porque el derecho positivo lo ha hecho condición de un acto coactivo, ¿no? De una sanción. Lo antijurídico no es la negación del derecho, no es grabado como una sanción porque es condenable, sino que se califica de antijurídico, sin valoración alguna, porque el orden jurídico positivo lo ha unido a un acto coactivo, ¿no? Como una consecuencia jurídica que debe de sobrevenir. Tiene su importancia, vamos, ¿no? Porque esto también nos va a permitir, tendremos que hacer alguna crítica a esta forma de pensar no solo el derecho, sino de pensar pues, las ciencias sociales, pero tiene su importancia en tanto que si nosotros pensamos que los ordenamientos jurídicos no contienen necesariamente proposiciones o juicios de valor o una moral específica, sino normas jurídicas en sentido estricto, entonces la penalización o despenalización de las conductas atiende a otros factores que necesariamente valores, ¿no? Bueno, eso puede ser importante, aunque a mí me gustaría más ahí abordarlo desde otra perspectiva que está más cercana a la nietzscheana que ya había hablado, ¿no? Pero bueno, entonces se desprende pues de aquí que el derecho positivo y la moral son dos órdenes normativos distintos el uno del otro, ¿no? Lo cual no significa que sea menester renunciar al postulado de que el derecho debe ser moral, porque precisamente solo considerando al orden jurídico como distinto a la moral, cabe calificarlo de bueno o malo, pero el derecho positivo puede en algunos casos autorizar la aplicación de normas morales, o sea, que deleguen la moral, el poder de determinar una conducta a poder seguir desde la posición del legislador, ¿no? Pero desde que una norma jurídica es aplicada en virtud de, como tal, o sea, como norma jurídica, adquiere por tal circunstancia ese carácter de norma jurídica, ¿no? Perdón, desde que una norma moral es aplicada en virtud de una norma jurídica, entonces se vuelve una norma jurídica, no moral. Y los únicos juicios de valor que la ciencia del derecho puede pronunciar teóricamente son aquellos que que comprueban la conformidad, la oposición entre un hecho y una norma jurídica. Y el hecho entonces se declara lícito o ilícito, legal o ilegal, constitucional o inconstitucional. Entonces, el hecho de que se preocupe de manera exclusiva de las normas jurídicas y de su forma, olvidando que es vital el contenido de estas y su materialización, la pretensión de comprender al derecho como fenómeno, como producto social, sin estudiar la interrelación con otras ciencias afines, la economía, la política, la sociología, la historia, la psicología, la incapacidad para dar respuestas aceptables a los más exigentes problemas éticos jurídicos de la sociedad, la reducción al derecho a un conjunto de recetas legales que nunca dan solución adecuada por la plenitud, la riqueza de los casos concretos que le exceden, significa también que el orden jurídico puede presentar lagunas, ¿no? Contradicciones lógicas, ambigüedades lingüísticas, y esto demuestra pues que el derecho no es un sistema autosuficiente de soluciones. Y esto hace también que los jueces justifiquen sus decisiones recurriendo a principios o criterios jurídicos, ¿no? Entonces, el positivismo jurídico explica, controla y predice la naturaleza de la realidad, ¿no? La describe como dada, la relación sujeto-objeto la manifiesta como independiente, neutral, libre de valores. Otra vez, esto quiere decir que el sujeto, cuando observa un fenómeno, lo describe, lo explica, no tiene ninguna intervención sobre ello que está describiendo, explicando, ¿no? Es independiente, pues, es neutral, es libre de valores. Y el objetivo fundamental es generalizar mediante metodologías deductivas, cuantitativas, ¿no? Que nos permitan cuantificar, que nos permiten matematizar, se centra sobre semejanzas y la última explicación está orientada a la casualidad, ¿no? Causas reales, temporalmente precedentes y simultáneas, una serie de cadena lógica de cosas, otra vez libre de valores que pudieran contaminar los resultados. Hay una preocupación, insisto, tanto por un lado, de índole empírico, epistemológico, ¿no? Cómo llegar a conocimiento válido universalmente, cómo expresarlo, cómo formularlo de manera tal que no sea yo el que lo enuncia, ¿no? Sino yo lo puedo enunciar, pero a partir de verdades previamente establecidas y demostrables, ¿no? Bueno, entonces, pues, la contaminación de los resultados, ¿no? El positivismo jurídico descansa sobre supuestos epistemológicos del positivismo científico, ¿no?
aplicados al conocimiento del derecho, ¿sí? Entonces tienen una importancia más o menos que sigue vigente, ¿no? Un marco teórico dominante en el mundo jurídico y en el mundo de las ciencias sociales, que nos vamos a abocar ahorita, ¿no? Entonces, de acuerdo con el positivismo jurídico, los juicios morales son relativos y son subjetivos, porque se puede demostrar la validez de juicios morales y la invalidez de otros, y entonces el derecho positivo es justo porque es derecho positivo independientemente del contenido de acuerdo con el sistema moral, ¿no? Y el positivismo jurídico aplica la pureza del método para delimitar el campo normativo del derecho y por lo tanto elimina otros elementos que puedan ser extraños, sociológicos, históricos, psicológicos, políticos, ¿no? Bueno, a todo esto, esa es como la propuesta kelseniana del derecho que dije, bueno, me voy a detener aquí para hablar propiamente de la relación entre positivismo filosófico y la ciencia jurídica, que como ven, bueno, sigue estando muy influido por esta noción kelseniana de no solo el origen de la ley, sino cómo se aplica, cuáles son sus elementos, cómo debe de ser un sistema más o menos cerrado, en donde las antinomias se resuelvan de conformidad con lo que propiamente dice la ley, ¿no? Y sigue habiendo metodologías positivistas, sigue habiendo análisis positivistas, no es que se prescinda de ello por el surgimiento de estas otras teorías de los principios, etcétera, ¿no? Bueno, el positivismo, que sigue siendo una corriente influyente, con estas raíces que decía, ¿no? Va teniendo, los neopositivistas van teniendo como sus diferentes manifestaciones, ¿no? Y han seguido tratando de explicar fenómenos a partir siempre de prescindir de los elementos subjetivos que pueden interferir entre el objeto de conocimiento y el sujeto que conoce, ¿no? Pero ¿qué pasa? También por ahí a principios del siglo XX, un científico de nombre Albert Einstein, y hay otro que enuncia un principio de incertidumbre, el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que, palabras más, palabras menos, lo que dice es que el juicio subjetivo sí importa, aún en los fenómenos naturales, cuando se observan. La idea es que cuando una persona observa una partícula a nivel atómico, puede saber en dónde se encuentra, ya sea, bueno, puede determinar en una observación la velocidad o la posición del electrón, pero no las dos. Y entonces tiene que optar por una. Puede decir, yo voy a conocer la posición o voy a conocer la velocidad, porque ambas no se pueden hacer, ¿no? Que son principios de física cuántica, no me voy a meter en eso, pero entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una decisión, que hay un elemento subjetivo de por medio, ¿no? Y esto, bueno, revoluciona en un buen sentido la idea de que el elemento subjetivo no está nunca presente en los hechos de la física, y desde luego, esto permite cuestionar un montón de los presupuestos a partir de los cuales se había formulado el positivismo. Pero el positivismo sigue siendo influyente, ¿no? Sigue siendo inclusive el modelo científico dominante, ¿no? La verificación empírica, el conocimiento matemático demostrable, ¿no? Vienen otros autores, viene la teoría de la falsabilidad, ¿no? Que tiene raíces también en Descartes, pero que dice, bueno, una proposición será válida cuando todos los intentos, déjenme buscar aquí, si tenemos aquí una foto del autor. Bueno, no tengo aquí un ejemplo, bueno, pero es reconocido filósofo Karl Popper, ¿no? Del que habrán escuchado y que establece también, ¿no? Un método científico que igualmente procura la universalidad, procura que otra vez lo subjetivo no sea un elemento para el discernimiento, ¿no? Para llegar al conocimiento. Siempre es esta pugna por lo subjetivo y por lo objetivo, y que lo vamos a ver manifestándose en otras disciplinas, pero que van a ser después, van a ser parte de un marco teórico compartido que establece una serie de premisas que supuestamente son universalmente válidas. Vamos a irlo cuestionando el día de mañana, pero insisto, llegar a proposiciones verdaderas a través de métodos verificables. ¿Cuál es el problema? El problema son muchos, ¿no? El problema es que en muy buena medida, por ejemplo, en los estudios sociales, se abocan más al método.
que aquello que se quiere estudiar, ¿no? Es más importante establecer una forma de cómo llegué a una conclusión. Si tiene matemáticas, mejor. Pero además, para los fenómenos sociales, para explicarlos, decía, hay una serie de presupuestos que el positivismo científico da como por hecho, da como por buenos, ¿no? Primero que nada, eso es importante también para efectos de, otra vez, prescindir de la moral, ¿no? Pensar que la moral no existe o que si existe, pues es una cuestión, otra vez, subjetiva, ¿no? Por eso vuelvo a traer a Nietzsche a colación, ¿no? Pues la moral también es un constructo, también es una imposición, también es poder, también son discursos. Y sí, efectivamente, no hay una cosa, la propuesta nietzscheana no quiere decir con esto que solo él tenga la verdad última, pero la propuesta es que, claro, hay arbitrariedad a la hora de definir lo bueno y lo malo, a la hora de definir lo jurídico y lo antijurídico. Y por supuesto que es así, ¿no? También hay relaciones de poder ahí, manifiestas, ¿no? Bueno, entonces, claro, hay otras críticas al positivismo, sobre todo al positivismo jurídico, porque entonces prescindir del elemento moral pues lleva a pensar que cualquier ordenamiento jurídico, por el hecho de estar construido por la legislación, es por sí mismo aplicable y por lo tanto, si su contenido no importa, pues entonces eso termina dándole la razón a la persecución nazi, ¿no? De pensar que, pues es una norma legislada, de conformidad con el propio sistema jurídico y su contenido, pues no nos importa mucho porque es la norma positivizada y positiva, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado, pero decía también para el positivismo actual hay una serie de presupuestos. Uno de ellos es, otra vez, la naturaleza del hombre, y esto se da por sentado, por ejemplo, otra idea de racionalidad, ¿no? La racionalidad instrumental, la idea de la maximización de las utilidades, que son las que explicarían, las que estarían detrás de toda explicación, de toda proposición, ¿no? Aquí tenemos un problema de petición de principio, porque pues ya en mi conclusión tengo la propuesta, ¿no? Si yo digo que todos los hombres son racionales instrumentales y que buscan y que buscan maximizar su ganancia, y entonces explico todo lo demás, pues sí, pero ya llegaste a la conclusión primero, ¿no? Esto ha sido desde luego muy cuestionado, pero ha dado para mucho que hacer dentro de tanto la creación de normas, ¿no? Si todas las personas, los hombres, buscan lo mismo, maximizar su utilidad, entonces la función de la norma es irle cerrando el paso, ¿no? Pero bajo el punto de vista de que buscan eso, ¿no? Y se da como un hecho cierto, ¿no? Y claro, cuestionar esa parte significaría otra vez entrar a los juicios, no solo sobre la racionalidad, sino sobre los elementos subjetivos, ¿no? Entonces, bueno, para concluir, vamos a decir lo siguiente, ¿no? El positivismo jurídico es una disciplina, el positivismo como corriente filosófica es una propuesta que es una respuesta, es un producto del momento, ¿no? O sea, Comte estaba preocupado por tratar de que se establecieran leyes para explicar a la sociedad, ¿sí? Pero para alcanzar fines, porque se creía en esta idea de progreso, ¿no? Claro, después de las catástrofes de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, pues quedó muy maltrecha esta idea del progreso y ya, de hecho, ya la idea del progreso está como muy, muy maltratada, ¿no? Si algo nos ha enseñado la historia es que pues el progreso tenía razón Dickens, ¿no? También produce otros efectos, ¿no? Calentamiento global, desigualdades, etcétera. Entonces ya como que esta idea de la historia como un continuo, pues se ha roto en muchos aspectos, ¿no? O sea, el conocimiento es una crítica que luego le hacen los postestructuralistas al positivismo, el positivismo científico pues es que el conocimiento también te puede dar la bomba atómica, ¿no? Y es así. Lean un libro, ya no sé si se consiga tan fácil, pero que se llama, bueno, pero se puede conseguir, creo que los ensayos están en La Jornada, en el periódico La Jornada, de José María Pérez Gay, que se llama La supremacía de los abismos. Y hay uno que habla justamente de cómo fue un hito para la ciencia el desarrollo de la reacción en cadena que permitió la bomba atómica, ¿no? Entonces es obviamente este debate sobre, no, pues es que lo moral tiene que estar ahí, porque si prescindimos de ello, podemos llevar a cabo una serie de avances científico-tecnológicos que supongan la destrucción, si prescindimos del elemento moral, ¿no? Entonces es como un faro. Digo, los postestructuralistas no necesariamente están preocupados por el elemento moral, sino por el elemento de no todo es razón, porque la razón llevada a sus últimas consecuencias, pues nos lleva a esa destrucción. Entonces las catástrofes pues van como que cuestionando mucho este papel único de que solo lo demostrable, solo lo objetivo, supuestamente objetivo,
nos iba a llevar a un mejor mundo, ¿no? Esto históricamente se demuestra que no es así, ¿no? Pero bueno, esa era la preocupación en ese momento porque había una especie de fe, ¿no? De que las cosas podían mejorar, como mejoraron, en realidad, ¿no? Siglo XIX, el siglo XX, principios del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues había como un desarrollo, sobre todo en la sociedad burguesa, tampoco era como que llegaba a todos lados, ¿no? Pero que permitía pensar que las cosas iban a mejorar y continuar mejorando, ¿no? Y entonces es la preocupación de Comte. Y entonces poder llegar a esa felicidad significaba descubrir las leyes universales de la humanidad prescindiendo de otros estados, ¿no? Esa evolución nos iba a conducir a eso y entonces a dar respuestas igualmente, juicios universalmente válidos sobre las sociedades y lograr como sociedades más o menos perfectas, ¿no? Hay una preocupación moral, ¿no? Aunque no se exprese de esa manera. Pero la idea del mejoramiento continuo, la idea de que había una cierta perfección en la humanidad, solo había que ir como prescindiendo de esos otros elementos metafísicos, pues es una moral finalmente, ¿no? Luego vienen los planteamientos más matematizados para tratar de establecer una ciencia de lo empíricamente demostrable, en la misma idea kantiana de los hechos físicos, ¿no? ¿Cuáles son sus características? Y otra vez prescindir del elemento subjetivo. Veremos que el elemento subjetivo es imprescindible, ¿no? Aún en las ciencias naturales, claro, quizás ahí habrá una serie de fenómenos que no dependan tanto de quién los enuncie, de cómo los enuncie, de las circunstancias en cómo se enuncie, ¿no? La ley de gravitación universal era válida hace 200 años y sigue siendo válida hoy. No lo mismo con las leyes de los humanos, ¿no? Afortunadamente. Entonces también ahí hay una serie de planteamientos con relación a eso y con relación a que pues hay una evolución, una transformación de los sistemas jurídicos que dan cuenta de otro tipo de fenómenos y vamos a ver eso mayor amplitud mañana, ¿no? Cuando hablemos de hermenéutica y cuáles son todos los elementos de interpretación, cuál es el papel de la subjetividad ahí, cuál es el papel de los valores, de la moral y de la historia, ¿no? Bueno, ya hablé mucho. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Yo, a ver, otra vez repito, son temas que tienen una cierta abstracción, que hablé de varias cosas, ¿no? Al mismo tiempo, de tiempos históricos, de proposiciones, de autores, ¿no? Pero bueno, la idea era tener como un panorama general de en dónde se inscribe el positivismo jurídico, a qué responde y cuáles son como sus bases filosóficas, ¿no? Entonces, bueno, si quedó todo claro, espero que haya sido así. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues sí, ya está oscuro. Hasta mañana.